Buenos días con todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Jorge Zapata, soy ingeniero preventa de licencias online, ¿no? Me toca atender todo lo que es la región sola de licencias online. Yo estoy basado en Lima, en la PPT, mis datos de contacto para poder tener siempre la información a la mano de lo que ustedes necesitan acerca del fabricante. Me parece que ya hay regular personas conectadas. Vamos a empezar con la capacitación. ¿Ok? ¿Se escucha bien, verdad? Correcto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la protección de datos enfocado en lo que es la ciberresiliencia, ¿no? Le pusimos este nombre porque nos pareció importante que ya no hablemos solamente de lo que es un backup tradicional, como era hace mucho tiempo. Hoy en día eh, sabemos que las amenazas o las ciberamenazas son pan de cada día, nuestros clientes lo sufren, las entidades también, y es importante que estemos protegidos y sobre todo dando un mensaje de cómo está hoy en día las herramientas que ayudan a proteger la información, ¿correcto? Entonces, para empezar con esta capacitación tenemos que enfocar cuál es la principal amenaza, ¿correcto? Entonces, la principal amenaza que tienen hoy en día las organizaciones principalmente es el ransomware, ¿correcto? Haciendo un poquito de historia rápida, tenemos la evolución del ransomware, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, hace más o menos 9 años atrás, uno de los principales ransomware que atacaron las organizaciones fue el WannaCry, ¿no? Que básicamente fue un ransomware que afectó a más de 320.000 equipos en más de 150 países en menos de un día, ¿correcto? Obviamente vulneró principalmente equipos Microsoft. Este ransomware tuvo una resonancia a nivel mundial por el nivel de expansión que tuvo y lo que atacó. Básicamente el comportamiento principal de un ransomware es ingresar, en este caso el WannaCry me parece que fue por correo electrónico, encriptó archivos y pidió un rescate. Ese es el modus operandi del ransomware. Y la evolución que ha tenido, bueno, ya lo comentamos hace un tiempo atrás, hace 9 años atrás, en los últimos 2, 3 años han habido diferentes tipos de ransomware, pero básicamente el patrón es el mismo. Ingresa a la red tipo por un gusano, qué sé yo, de ahí lo primero que ataca el ransomware son los sistemas de protección de datos, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema de protección de datos con un sistema operativo tipo Windows, hay que ponernos en alerta porque es lo primero que hacen los atacantes, ¿correcto? Y hoy en día ya estamos hablando de que el ransomware se da como un servicio, ¿correcto? ¿No? Entonces, ya no es solamente un ataque masivo o general, sino focalizado. Hay empresas, ¿no es cierto?, cibercriminales que se encargan de dar ese tipo de servicio, ¿no es cierto? Y la forma de trabajar es exactamente la misma, pero ya focalizado en ciertos clientes, ¿no? En los últimos años, el sector banca ha sido de los sectores más golpeados por los ransomware, igual que las entidades gubernamentales, inclusive las militares. Entonces, eso es la manera como trabaja y es el escenario que tenemos y al cual nos enfrentamos y tenemos que tener las herramientas para poder, como se dice, estar a la vanguardia y no dejar que nuestra información no solamente sea expuesta, sino también perdamos esa información. ¿Correcto? ¿Y cómo es que hacemos esto? Bueno, tenemos para eso lo que es la NIS, ¿correcto? La NIS, que es este Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías que está en Estados Unidos, que es básicamente un framework de ciberseguridad, ¿no? Establece buenas prácticas en ciberseguridad, ¿no? Ayuda a las empresas a identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, ¿no? Esos son los frentes que tiene la NIS. Entonces, detectar un ataque está iniciando, está corriendo, ya se dio, son las preguntas que se hacen siempre los administradores.
¿Qué respuestas al ataque tenemos? Estamos limpios, nuestros datos y aplicaciones, los ambientes virtuales, físicos, las bases de datos, ¿no? Y la recuperación del ataque, ¿no? Estas aplicaciones y recursos están listos para reanudarse porque seguramente les ha pasado cuando visitan clientes que a veces ocurre un ciberataque, ocurre un ataque de ransomware y las organizaciones casi siempre son, a menos de una semana del ataque, vuelven a ser atacados porque no han limpiado bien la red, ¿no? Entonces eso es muy importante, tener la información limpia para poder sobre eso volver a operar, ¿correcto? Entonces eso es sí, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es digamos, los pasos a seguir hacia la ciberresiliencia? Son 6 pasos hacia la ciberresiliencia, ¿correcto? Tenemos que tener la visibilidad, que estamos frente a un ransomware. Luego, tenemos que proteger todas las fuentes de datos. Tercero, la inmutabilidad, que básicamente es tecnología WORM. Luego, detectar anomalías y escaneos avanzados. Luego, optimizar la recuperación. Y por último, hacer ensayos y pruebas, ¿correcto? Entonces, este es el marco en el cual tenemos que seguir para garantizar una resistencia hacia un ataque de ransomware. Entonces, cuando hablamos de visibilidad, en el caso de Cohesity, que es hoy en día la marca que tiene estos features de seguridad y que puede ayudarnos justamente a mitigar un ataque de ransomware, tenemos el Cohesity AltaView, que es un entorno, correcto, es una consola tipo SaaS que centraliza y gestiona todas las cargas de trabajo, correcto, ya sea que sea on-premise, sea nube, sea SaaS, ¿no? Maneja entornos híbridos, ¿ok? Es un portal que está en la web de Cohesity y de ahí es donde se puede hacer analítica y proteger la información, ¿no? Recordar también que estas soluciones son de tipo SaaS, o sea, no se implementan local. Y por ejemplo, es el dashboard. Este es el dashboard de cómo es que se ve ¿cómo se llama? El view de las soluciones de Cohesity. En este caso, como se dan cuenta en la parte izquierda, tenemos todos los features, ¿no? Las actividades de monitoreo, la recuperación, las cargas de trabajo, el catálogo, y en la parte derecha está el detalle de todo lo que estamos viendo. Entonces, desde un solo frente podemos tener visibilidad de todo lo que es la solución de Cohesity, ¿correcto? O sea, a diferencia de otras soluciones que te dicen, mira, yo tengo la solución on-premise, esta solución y tiene su consola, la solución en la nube tiene otra consola, y así te vas llenando de gestiones, sino cual a un administrador se le hace un poco tedioso poder no solo gestionarlas, sino actualizarlas, soportarlas, ¿no? Entonces acá en Cohesity tenemos desde un solo dashboard, tenemos visibilidad de nuestras cargas de trabajo, visibilidad del entorno productivo, tenemos el monitoreo, el reporte, prácticamente tenemos toda la solución. Entonces, eso le suma mucho valor cuando hacemos la presentación del producto a los clientes, ¿no? Nuestra competencia muchas veces se llena de consolas para poder brindar un solo servicio que es la protección de datos, ¿ok? Segundo, hay que proteger las fuentes de datos, ¿correcto? Seguramente esta lámina les hace mucho sentido, por lo menos a mí, sí, cuando voy a visitar clientes, nos ha pasado que vamos a una entidad, a un cliente, a hablar del backup y le decimos, bueno, ¿dónde está el backup? Después que ha pasado el suceso de ataque, ¿no es cierto? Y la respuesta es que alguna vez, o más de una vez me escuché justamente que el backup estaba en el servidor que fue atacado, que tuvo problemas, ¿correcto? Entonces, hoy en día, si bien es cierto, ya las organizaciones son más conscientes de lo que es tener una solución de backup, siempre es importante, y siempre yo lo menciono porque a la fecha aún siguen pasando, ¿no? Que los administradores del backup, en realidad la administración de backup suele ser una gestión que se da por entendido que trabaja en automática, cuando en realidad no es así. Necesita un monitoreo, una revisión, siempre estar
digamos bajo ciertas reglas de revisión y reportería para poder ver no solamente que el backup se haya hecho, sino si tenemos algún tipo de amenaza sobre la información que estamos gestionando o protegiendo, ¿correcto? En ese sentido, acá tenemos lo que son las diferentes cargas de trabajo que podemos soportar, ¿correcto? Empezando por los sistemas operativos Windows Server, sistemas operativos IX, los Unix, ¿no? IX, HPUX, tenemos SUSE, Linux, tenemos integración con los principales sistemas operativos, a lo que en realidad no lo tienen todos los vendors, ¿correcto? También tenemos integración con los sistemas virtuales, ¿no? Llámese Microsoft Hyper-V, Red Hat, OpenShift, Nutanix, VMware, Docker, etcétera, etcétera. También tenemos lo que son la integración con las bases de datos como Oracle, SharePoint, Exchange, SAP, etcétera, etcétera. Las nuevas aplicaciones también tenemos que iniciar con aplicaciones. Tenemos integración también con las diferentes plataformas de cloud, ¿no? Como G Suite, Salesforce, OpenStack, Google Cloud, etcétera, etcétera. También tenemos integración con los diferentes sistemas de almacenamiento, tipo IBM, Informe, SUSE, Pure Storage, NetApp, Red Hat, HP, etcétera, etcétera. Los Kubernetes igual, con Red Hat OpenShift, con Google Kubernetes y con VMware Tanzu. Estos son, digamos así, los principales vendor en cada una de las líneas y se tiene integración con todos y cada uno de ellos, ¿correcto? La tercera es una estrategia de copias simultáneas. Y ahí sí me detengo un rato y de hecho que también esto les debe sonar muy, que pasa mucho, ¿no? Hoy en día, cuando se evalúa una solución de protección de datos, no solamente se evalúa las características de cómo hace el backup, cómo es que te muestra la información, sino también las características de seguridad. Hoy en día, para la toma de decisión de los administradores de copias de información, no solamente se hace con el equipo de administración de servidores, sino también se hace con el CISO o con el área de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hoy en día ya las herramientas de backup están muy pegadas a la parte de ciberseguridad, justamente por cómo es que funcionan el ransomware y los diferentes ataques de nueva generación. Entonces, acá también casos que pueden pasar, ¿no? Como por ejemplo que se borró la base de datos y bueno, felizmente que había un backup de esa base de datos. Hace poco me tocó visitar esta semana un cliente y que tenía, ¿no?, todos los sistemas de ciberseguridad configurados, actualizados, pero ingresó un nuevo administrador de backup y por un desconocimiento de la herramienta borró algo que no debía y borró parte del catálogo, ¿no?, de la solución que tenía. Entonces, a lo que yo voy es que a veces no solamente es tener el software o la solución al día y bien actualizado, sino también el conocimiento del mismo, porque también suele pasar, o a veces pasa cuando hay este tema de recambio de personal, cambio de administradores, se da ese tipo de situaciones que obviamente son involuntarias a la entidad o a la empresa que se representa. Entonces, siempre tener en cuenta que la solución viene acompañada siempre de una constante capacitación. Y eso es un poco el mensaje que ustedes como partner tienen que darle ustedes como integrados tienen que darle a los clientes finales, ¿no? Bueno, para el tema de esta estrategia, acá tenemos una que es la principal, que es la regla 3-2-1, y ya desde hace algunos años se agregó uno más, y les paso a explicar en qué consiste esta estrategia de backup, ¿no? Que es una buena práctica aplicar. Acá esta estrategia nos pide que tengamos por lo menos 3 copias de seguridad, ¿correcto? Estas 3 copias deben estar guardadas en 2 medios distintos. Por ejemplo, puede estar guardado en disco y la segunda copia en cinta o la segunda copia en nube, ¿no? Tiene que siempre haber ahí 2 copias, por lo menos, en 2 medios diferentes.
Y luego, esa copia de seguridad debería estar fuera de sitio, ¿no? En custodia externa, ¿no? Hay empresas que se encargan, por ejemplo, de ese servicio, o de repente llevarlo al SAI alterno. Y el segundo uno hace referencia que hoy en día, por cómo trabajan el ransomware, como es su ataque, se pide que esta copia sea en un sistema inmutable, ¿correcto? Entonces, ya hoy día hablamos de la regla 3211 y la última, recuerden, hace referencia a la inmutabilidad, que no es otra cosa que la capacidad que tiene la información de no poder ser ni eliminada, ni editada, mucho menos borrada. ¿Ok? Entonces, eso es la estrategia que siempre se pide que los administradores configuren y por lo menos estén bajo este protocolo de estrategia. ¿Ok? Acá hablamos de los appliances de ciberresiliencia. Como ustedes bien saben, seguramente más de uno le ha tocado revisar o comercializar o inclusive implementar una solución, en este caso de NetBackup, que es el software de seguridad de Cohesity, de protección de datos de Cohesity, ¿correcto? En el cual viene la solución con una capa de hardware y una capa de software. En la capa de hardware tenemos los appliances de propósito específico. Estos equipos son equipos con muchos features de seguridad, ¿correcto? Entonces, a diferencia de un servidor multipropósito, porque seguramente les ha tocado entrar en algún tipo de debate con clientes indicando, oye, mira, ¿por qué comprar un appliance de propósito específico y no hacerlo sobre un servidor multipropósito, ¿no es cierto? De un HP, un Dell, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí básicamente son principalmente todo lo que son los sistemas de seguridad, ¿no? Ya sea seguridad de usuarios, seguridad de red, ¿no? Lo que es el sistema operativo y aplicaciones, y sobre todo lo que es la organización. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque justamente los appliances de propósito específico te brindan una capa de seguridad adicional, o mejor dicho, múltiples capas de seguridad adicional que un servidor tradicional. ¿Por qué? Porque es un hardware que te viene con un sistema operativo Red Hat, correcto, ya hardenizado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos detectado en un ataque ransomware? Que lo primero que hacen los atacantes es ingresar al servidor de protección de datos. Cuando es Windows, ustedes saben que es el sistema operativo más vulnerable. Entonces, aprovechan las vulnerabilidades que tiene el sistema y por ahí ingresa y se encarga de encriptar la información. En el caso de un sistema harmonizado no pasa eso, ¿correcto? Entonces, básicamente estas herramientas de seguridad o características de seguridad hacen que nosotros podamos posicionar una solución de appliance de backup. En este caso, NetBackup cuenta con sus equipos 5260 que pueden llegar con capacidades de 35 teras hasta casi medio peta en esta familia, y también la familia 5070 que también tienen, 5360, perdón, que también tienen, me parece, llegan casi a los 2 petas de almacenamiento, ¿no? Entonces, y es un almacenamiento que va creciendo de manera horizontal, así que es bien escalable, ¿correcto? Entonces, desde ahí la información va a estar protegida. Entonces, ¿qué tenemos como brechas? Acá lo que tenemos con un sistema de appliance es una recuperación confiable y consistente. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que aísla el entorno de recuperación, ¿no? Entonces, evita que el malware se vuelva a propagar, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que es, en buen cristiano, que es una restauración en un entorno seguro, ¿no? Se recupera sin reinfección. Luego tenemos que son los controles de acceso a la red, ¿no? Que básicamente ya lo mencioné, control de usuarios y dispositivos, o sea, que los usuarios que deben ingresar a donde tienen que ingresar sean los correctos. Básicamente eso, ¿no? Y eso se hace también con certificados digitales, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos lo que es la autorización, ¿no? Que también es la definición de permisos y accesos, ¿no? También tenemos lo que es la arquitectura de cero atrás, que es básicamente un enfoque de seguridad donde ningún usuario que no debe ingresar deba hacerlo, y lo hace de manera confiable por defecto, y a su vez ese acceso es verificado continuamente. Por eso que es una arquitectura
cero tras, ¿no? Es una verificación continua. Eso es de manera automatizada. Luego tenemos lo que son la detección de anomalías y malware scan, ¿no es cierto? Es importante que la data que se va respaldando tiene que ser revisada, tiene que ser de alguna manera monitorizada, y eso se hace con esta característica, y por lo cual se garantiza una recuperación limpia, ¿correcto? Ahí tenemos lo que es la inmutabilidad, que ya les había explicado, que es la capacidad de que la información no pueda ser ni modificada, ni editada, ni mucho menos eliminada. Si por ahí en el transcurso de la capacitación tiene alguna consulta, me la hace saber a través del chat, por favor. ¿Ok? Me interrumpen sin ningún problema. Continuamos. Acá, bueno, acá básicamente es la arquitectura de cómo funciona, o cómo es la arquitectura de los appliances de NetBackup, ¿no? Los Flex Appliances, ¿no? Como ya les había comentado, en estos equipos de propósito específico tenemos toda la parte de procesamiento, toda la parte de hardware ya embebida en el equipo, por lo cual no necesitamos ningún tipo de hardware adicional, ¿no? En el backup tradicional, como lo dice el nombre de esta capacitación, ¿qué tenemos? ¿Qué teníamos por un lado? Por un lado teníamos el servidor de backup, un sistema operativo cualesquiera, tipo Windows Server, por ahí Linux. Tenemos el software de backup, teníamos un appliance, ¿no? Un appliance de backup, mejor dicho, un storage de backup donde se almacenaba la información. Con lo cual tenemos una arquitectura grande, ¿no? Porque por un lado tenemos un vendor de hardware, un vendor, en este caso la solución de backup, el sistema operativo que normalmente era un Windows Server, y toda esta complejidad la reducimos a una playa, a un único solución en la cual tienes todo el hardware, ¿no es cierto? La tarjetería para conectarte a una red SAN, LAN, etcétera, la gestión del mismo, y tenemos dentro del equipo el software de backup, en este caso el NetBackup. Estos equipos Flex Appliance ya vienen con lo que son los contenedores, ¿correcto? Con instancia en contenedores, para darle justamente esta capa de seguridad. La arquitectura de NetBackup es Master Server, donde se encuentra toda la gestión del backup, las políticas y todo lo demás, y un Media Server, ¿correcto? Que es donde se encuentra el almacenamiento de backup o el manejo de los medios, ¿no? También puede ser un backup async, ¿correcto? Y ahí también se define, pues, la zona de duplicación, que es básicamente para reducir el espacio de los backups, ¿no? Evitando la copia duplicada de la información, ¿correcto? Que se le llama el MCDP. También tenemos la zona MCDP Word, que es la zona inmutable. Estas son características que se pueden ir configurando. Y todo esto bajo la plataforma de Red Hat, ¿no? Con el Podman. Y la capa más abajo, que es la parte de hardware, como le indica la presentación. Luego tenemos la parte de detección de anomalías y escaneo. Este es un feature muy importante que no todas las soluciones de copias de seguridad lo tienen, ¿no? Porque en realidad es importante o muy importante que tengamos un backup limpio para tener una restauración de igual manera, ¿no? Entonces, acá lo que se trata de tener como resultado es justamente eso, ¿no? Detectar una amenaza durante el respaldo. En el caso de NetBackup, la información, el respaldo, es automáticamente revisada, ¿no? De manera proactiva. Si hay alguna anomalía, un backup de repente muy grande, ¿no? Es monitoreado, es alertado, ¿no? Justamente durante el proceso de backup, ¿no? Luego tenemos lo que es propiamente ya el análisis del malware, en este caso, si es que es encontrado, y lo cual la misma herramienta te va indicando y te va alertando si es así. Si detecta el malware, obviamente no hace el respaldo de la copia de la data, ¿ok? Y más bien te lo reporta. ¿Por qué? Porque luego se tiene que hacer un reconocimiento del escáner para hacer la restauración de la copia limpia de la data. Eso también es a través de un escaneo, ¿ok? Entonces, normalmente esta solución también se puede
integrado a un SOAR o un SIEM, justamente para tener luego un análisis de dónde viene el ataque, etcétera, para luego hacer una revisión forense que le dicen de la información, ¿no? Entonces, este mapa o esta estructura de información nos da la tranquilidad que no va a haber una copia de seguridad que va a estar, digámoslo así, expuesta o vulnerada, ¿no? NetBackup trabajó bajo un motor de anti-malware, correcto, que constantemente está revisando la data que es respaldada, ¿no? Y acá también se optimiza la recuperación, ¿correcto? Acá, bueno, acá es importante que tengamos claros los conceptos, ¿no? Acá seguramente ya han escuchado de lo que es el RTO y el RPO, ¿no? En el caso del RPO, tener en cuenta que es la cantidad máxima de datos que una organización puede permitir perder ante un desastre, un tema ransomware, qué sé yo. Y el RTO es el tiempo que la operación va a estar fuera del entorno productivo hasta que se recupere. Entonces, es siempre importante que el RPO tenga un menor tiempo que el RTO. Por ejemplo, las entidades financieras te dicen que su RTO tiene que ser muy cercano al cero porque son transacciones de segundos, ¿no? En muy poco tiempo hay muchas transacciones. Mientras que por ahí alguna empresa o una entidad que da servicios web te dice también lo mismo, ¿no? Que no puede estar fuera de línea alguna aplicación web. Entonces ahí es un poco conocer qué cliente tenemos y cómo abordar estos conceptos, ¿no? Lo importante de estas reuniones con cliente es que podamos luego ser capaces de, mediante estas herramientas, inclusive poder explicarle y asesorarlo para poder más adelante diseñar, por ejemplo, un plan de disaster recovery, ¿no? Que no hace falta que se haga de repente un plan muy extenso, sino algo bastante sencillo, pero que empiecen algo porque hoy en día muchas de las entidades que ustedes, con las que ustedes trabajan son auditadas. Entonces, siempre es importante. Más adelante vamos a tener este punto, pero es importante que lo tengan en consideración porque ahí se abre una brecha importante para que ustedes como integradores puedan dar mayores servicios, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos como opciones de recuperación? A ver, tenemos lo que es la replicación, que básicamente es copiar de manera síncrona información de un site a otro, ¿correcto? Luego tenemos lo que es la característica de resiliencia CDP, que básicamente es la recuperación rápida, ¿no? Ante un ciberataque, ¿no? Ahí, por lo general, esta característica hace que se generen muchos puntos de recuperación, justamente para hacer ágil la restauración de la información, ¿no? Es una buena práctica hacer este tipo de configuraciones. Otra característica que también ayuda bastante es el Install Access. No siempre aplica para todos los entornos, pero suele ser importante porque te permite levantar una máquina virtual directamente del repositorio de backup en cuestión de segundos o minutos, dependiendo del entorno productivo que vas a levantar. Entonces, es una característica que los administradores lo tienen siempre configurado para ciertos entornos, ¿no? Luego tenemos lo que es la Traditional Recovery, que básicamente es unas políticas de backup tradicionales, ¿no? Uno deja el backup en un repositorio, llámese un cinto disco, y de ahí, vía un agente o una integración al entorno virtual, se recupera la información, ¿correcto? Es el más común de todas las opciones de recuperación. Luego también tenemos el Cloud RTL, que es también una característica de recuperación para lo que son datos y aplicaciones desde un entorno de nube, ¿no? Hoy en día ya las entidades, las empresas, por un tema a veces de compliance regional o de buenas prácticas, ya tienen espacios en nube en donde justamente recuperan la información. Acá también tenemos lo que son las recuperaciones orquestadas. Esto es un siguiente nivel, ¿no? De lo que son los grupos de recuperación, ¿no? Tenemos grupos de recuperación para entornos masivos, ¿no? Llámese sistemas operativos Windows, por ejemplo, o configuraciones de tipo orquestaciones, pero
con opciones, perdón, con opciones de orquestación. Es decir, no es más masivo, no es tan masivo como una recuperación a grupos, ¿no es cierto? Es algo más específico, pero que también se puede, de alguna manera, dejar configurado, ¿no? También tenemos lo que es una recuperación de Blueprint, que básicamente no es otra cosa que un plan de automatización que se define un paso a paso cómo se recuperan las aplicaciones, el orden, el sistema operativo, los servicios, ¿no? Es básicamente un procedimiento de recuperación orquestada, ¿no? Bajo todo un protocolo. ¿No? Entonces, todo esto nos lleva hacia tener una recuperación confiable, ¿no? En los cuales tienes políticas, tener backup, grupos de recuperación, como ya lo habíamos comentado, configuraciones de recuperación, recuperaciones de centros de análisis forenses, importante por un tema de compliance o aviso de auditoría, justamente tener esta información para análisis forense, ¿no? Los playbooks, que son básicamente la guía paso a paso de recuperaciones y rutas críticas, ¿no? La ejecución del blueprint que lo habíamos mencionado. Entonces es importante tener todas estas estrategias y definiciones para un entorno de recuperación. ¿Ok? Acá vamos a ver lo que es la recuperación en nube vía un recovery ball, que básicamente un recovery ball no es solamente un almacenamiento de información, sino que incluye varias capas de protección, ¿no? Entonces, eso siempre es importante tenerlo presente, porque no es solamente tener un espacio, bueno, yo me compro un espacio en AWS, qué sé yo, en Amazon, ¿no? Simplemente por tener un espacio, sino que a este espacio tenemos que darle las características de inmutabilidad, de air gap, ¿no es cierto? Ya sea lógico físico, controles de acceso, ¿no? Vía RBAC o MFA, y que tengan también auditoría y monitoreo. Entonces, según este flujo, acá ¿qué es lo que tenemos? Un ambiente primario de respaldo, ¿no es cierto? La data que está productiva en el respaldo, luego tenemos los ambientes separados, ¿correcto? Digamos tipo un air gap, y eso hace que tengamos un respaldo, un golden copy, ¿no? Que es un respaldo limpio, como se dice. Entonces, eso es como es un flujo ideal vía un recovery wall, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como una recuperación? Seguridad mejorada para los entornos, integración de los datos, recuperación más rápida y disponible, ¿no? Escala ilimitada, mitigación de riesgos, porque obviamente es un entorno seguro, y reducción de complejidad y gestión, porque esto se puede hacer inclusive de manera ya preconfigurada. ¿Alguna consulta sobre este ambiente de recovery ball? Igual si ahorita no tiene una consulta, al final de la exposición también lo pueden comentar y lo vamos revisando. Lo importante es que nos vayamos quedando con ciertos conceptos y por ahí casos de uso que le podemos brindar a los clientes cuando los visitemos, ¿no? Porque esto es prácticamente lo que hoy en día se ve en lo que sucede con las entidades, con las empresas, cuando intentan hacer recuperación de información. Así que siempre llévense la idea principal más allá de la casuística, ¿no? Acá vemos lo que son los ensayos y pruebas, ¿no? Con Cohesity alta, justamente tenemos en la parte derecha lo que es el dashboard. Creo que en alguna lámina anterior también lo presentamos, ¿no? Y esto ya más enfocado en que los datos siempre sean recuperables, ¿no? Es importante también, como parte de una buena práctica, que la información no solamente sea respaldada, sino que también sea restaurada de manera periódica. Por ejemplo, ese podría ser una buena manera de abordar una problemática de la brecha de seguridad en la información, ¿no? Preguntarle a nuestros clientes cómo es que te aseguras que tu información sea recuperable, ¿no?
Entonces, ahí hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay un enfoque basado en el aprendizaje automático, no se aprovechan los datos que están en tendencia para clasificarlos en los árboles de decisión, se puede tratar de manera inmediata y alertar sobre los cambios inesperados de los datos de copia de seguridad, ¿no? Se toman medidas preventivas antes de que ocurra un evento, ¿correcto? Porque lamentablemente suele pasar y suele pasar mucho, o algunas veces que no nos fijamos en la solución de respaldo hasta que tenemos un problema. Es una manera reactiva de poder gestionar la información, que felizmente ya los administradores no lo hacen así, pero siempre es bueno incidir en esto, ¿no? Que siempre se hagan pruebas periódicas de respaldo de información, ya sea en diferentes ambientes, ¿no? De repente los más sencillos, que son información de datos, de file server, o de repente de máquinas virtuales, ya por ahí de repente en alguna prueba, recuperación de un entorno por ahí ya más complejo que requieren ambientes, de repente de prueba, podría hacerse, pero siempre es importante que se tenga como idea que es importantísimo que se hagan estas pruebas de recuperación. ¿Okay? Y en este caso, con las soluciones de Cohesity, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que garantizar? La supervivencia de los datos. Eso es importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, la información tiene que sí o sí asegurarse que esté limpia. ¿Cómo lo hacemos? Como ya lo explicamos en una vez anterior, y esta lo detallo un poquito mejor: comunicación segura, autenticación de los equipos y los usuarios, tener autenticación de múltiple factor, el RBAC para lo que es autenticación de usuario, ¿no es cierto? Esto lo tenemos con las soluciones de Cohesity a nivel de NetBackup, ¿no? Eh, lo que es el recovery, la solución de bóveda segura de NetBackup a través de lo que es el AE256, ¿correcto? Lo que es la encriptación. Entonces, incluso la solución, como lo explica en el flujo que se encuentra en la parte inferior, siempre es enviado el elemento de auditoría y eso puede ser analizado por un SIEM a través de un SOC y eso caiga en un XDR y que esto gatilla al final en una acción. Entonces, la solución se integra con XDRs de mercado y también con los SIEM de mercado. Entonces, es importante que también no solamente se configuren las políticas de manera adecuada, sino que también se configure el monitoreo, ¿no? Eso es importantísimo porque de manera temprana podemos prevenir no solamente los ataques, ojo, como les comentaba en algún punto de la charla, nos ha tocado ir a clientes y nos indiquen que justamente por falta de conocimiento o falta de monitoreo, se va a errores, se ven dando la falta de políticas de respaldo. Entonces, siempre es bueno que la solución sea siempre monitoreada, ¿no? Y que se con esas alertas necesarias para que un SOC o los administradores se den cuenta de manera temprana justamente cualquier situación de ataque o falta de información. Entonces, eso es importante. Ese mensaje es más de que llegue a los clientes. Acá es lo que es el nivel de madurez de los datos, ¿no? Bueno, el nivel de madurez de un plan de ciberresiliencia. Esto en el tiempo ha ido cambiando bastante, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, como les decía, se tenía pues una arquitectura de un servidor de respaldo, inclusive en entornos pequeños, el mismo servidor de respaldo se almacenaba la información a disco y se conectaba a una librería en Autolog. Hoy en día eso ya no es algo suficiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una arquitectura básica en el cual justamente tenemos eso, ¿no? Un servidor backup basado en Windows Server, ¿no? Con versiones antiguas o muy antiguas, porque tenemos de 3 versiones anteriores, un LDAP conectado, los clientes basados en backup y restore, ¿no es cierto? Un sitio principal, ni siquiera con un site de contingencia, retenciones mínimas. Luego este plan se va mejorando cuando ya somos capaces de implementar un appliance de propósito específico, como lo comentamos al inicio de la charla, ¿no? Con un AD desconectado por un tema obviamente de seguridad, ¿no? Tener ya mínimo 2 versiones anteriores de la solución actualizado,
¿no? Que estos backups sean basados en imágenes, ¿no es cierto? Eso es muy, muy importante, tenerlo siempre, siempre presente, ¿no? Y también, de ser posible, tener un site de contingencia para temas de DR, la aplicación de la estrategia 3-2-1-1, un plan de pruebas de recuperación y que las retenciones sean a más de 30 días. Ese es ya un plan un poco más mejorado, un poco, digámoslo así, pensado de manera, ya no solamente un plan inmediato, ¿no? Un plan ya que ha ido evolucionando es el siguiente, el que es mejor, ¿no? Un almacenamiento en las playas que soporten inmutabilidad. Recuerden siempre la parte inmutabilidad, por lo menos parcial, de repente no tal, pero por lo menos parcial, ¿no? Inmutabilidad con las copias, ¿no? La información, el MFA de los backups, una versión actualizada solamente a la anterior, visibilidad y monitoreo, como se explicaba, es siempre importante tener monitoreada la solución, una retención mayor de 60 días y una inmutabilidad también en las de copias en la nube. ¿Okay? Ya no basta simplemente que yo lanzo el backup, lo copio local a un disco cualesquiera, sino que tiene que estar instalado en un almacenamiento que tenga inmutabilidad, ¿no? Entonces acá también tenemos lo que es el almacenamiento total, ¿no? Inmutabilidad total de las copias de seguridad, versiones up-to-date, actualizadas siempre, siempre. Las copias en la nube también en modelos híbridos, como lo dice las buenas prácticas, o sea, local y también en la nube, ¿no? La bóveda de datos, la orquestación de recuperación, los múltiples puntos de recuperación y las retenciones primarias a más de 90 días, ¿no es cierto? Inclusive por un tema de regulación hay entidades que te piden retenciones a largo plazo, tipo, no sé, eh, a 5 años, por ejemplo, en el caso de la banca, ¿no? En caso de las empresas dedicadas también a seguros, también igual, las entidades médicas también, ¿no? Eso es importante. Un punto tan importante a tener en consideración es que, por ejemplo, hoy en día enfrentamos una realidad en el cual, por ejemplo, nos toca acá en la región y sobre todo acá en Perú, que las entidades suelen tener la información respaldada de manera tradicional en disco y en cinta, y copias mínimas en nube, ¿no? Hoy en día, con NetBackup tenemos también no solamente las appliances de backup, sino también los appliances de retención a largo plazo, o CRT, que estos appliances adicionales al backup, digamos, primario, estos son como una segunda copia de seguridad y que vienen con almacenamientos bastante grandes, justamente para evitar de tener estas librerías de backup que suelen ser un dolor de cabeza a los administradores. ¿Por qué? Porque las librerías de backup suelen tener tecnologías en muchos de los casos un poco antiguas, y mantener esto en el tiempo es bien complejo y suele ser costoso y muy poco útil de administrar, ¿no? Por ejemplo, nos toca ir a entidades que tienen cintas en tecnologías LTO 3, 4, 5, 6, que son demasiado antiguas. Inclusive las librerías o los drives que leen estas cintas ya prácticamente ni siquiera están en el mercado. Entonces suele ser muy complicado llevar esa gestión. Con NetBackup Access, con los appliances de NetBackup Access, somos capaces de poder también cubrir esta brecha, ¿ok? ¿No? Entonces, es importante que también en una reunión lo mencionemos, porque también ahí se abre una posibilidad de conversación. Y como les vuelvo a repetir, sobre todo acá en Latinoamérica, todavía se está usando bastante el tema de las cintas. Tengo entendido que, por ejemplo, en Chile tenemos clientes que ya están un poco dejando el tema de la cinta para pasar todo a disco. Ahí se tiene un buen tema de conversación con los clientes y hablar de casos de éxito de otras regiones, ¿no? O países muy cercanos, como Chile, que ya entidades importantes están haciendo ese cambio. Entonces, esto es paulatino, pero siempre es bueno ir conversando esto para que los administradores sepan que hay la tecnología, sepan que se puede soportar y lo pongan en roadmap
dentro de sus estrategias de backup. Entonces tenemos 3 pasos para adoptar una arquitectura resiliente, ¿no es cierto? Proteger, detectar y recuperar. Proteger, ¿cómo lo hacemos? Implementando la estrategia 3-2-1-1. No hay falta uno. ¿Cómo lo hacemos esto? Adoptando arquitecturas de Zero Trust, MFA, RBAC para los accesos, encriptación, analítica, limitar los accesos. Entonces, importantísimo y es digamos que lo primero. Luego, detectar, ¿no? Con seguimiento proactivo de los tamaños de la información, monitoreo de las funciones políticas de respaldo, conocer qué pasó, cuándo pasó, qué fue lo que cambió, o cómo cambió, tener siempre actualizados los parches. Si bien es cierto, estos sistemas de appliance, de backup, de propósito específico, que tienen toda la seguridad, es importante cuando el fabricante libere las actualizaciones, también se tenga, digámoslo así, las políticas de actualización. Si bien es cierto, hay unas entidades que por un tema de compliance no te permiten que actualices la información, digámoslo así, al día siguiente o de manera muy rápida, pero sí tenerlo en Roma para que se pueda proceder a la actualización. Es importante eso por un tema también, tengan de alguna manera una vulnerabilidad baja, ¿no? Entonces, eso ya justamente, o más que nada, evita las vulnerabilidades. Entonces, también es importante que se sensibilicen los administradores para que lleven a cabo estas actualizaciones de manera preventiva, no cuando ya les pasó algo. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la recuperación, contar con una arquitectura inmutable, como lo venimos hablando durante toda la charla. Es importante que tengamos el concepto de inmutabilidad a la mano porque principalmente el ransomware ataca esa brecha de seguridad, ¿no? Ahí implementando políticas de RBAC, ¿no es cierto? Eso también es importante tenerlo en consideración cuando hablamos de seguridad. Y acá, bueno, tenemos un vistazo rápido a las soluciones que tenemos con Cohesity, ¿no? Algo que de repente no mencioné al inicio de mi presentación, pero sí es importante que lo tengamos en consideración, y es el mensaje que nos da la marca, ¿no? Que si bien es cierto, hoy en día tenemos en la región, bueno, un poquito más atrás, ¿no? Cohesity, ustedes ya lo deben saber, hace ya más de año y medio compró Veritas y unieron los portafolios. Cohesity se quedó con toda la parte de Enterprise de las soluciones de Veritas, como NetBackup y todo lo que son las soluciones de Enterprise, como sus appliances de backup, llámese los Access, o los appliances de respaldo de información y las soluciones de respaldo de SaaS Protection en la nube. Entonces, eso se quedó Cohesity con toda esa parte. Lo demás del portafolio pasó a otra marca que es Artera, toda la parte más de mid-market. Y Cohesity robustece la parte de seguridad de NetBackup y por eso es capaz de ofrecer toda esta gama de seguridad que ya la tenía Veritas y que la ha robustecido con Cohesity. Cohesity asimismo también tiene su propio portafolio en el cual tenemos la solución de protección de datos, que es Cohesity Data Protect, que es otra solución. En una siguiente charla también vamos a ahondar en esta solución, que es la solución que en otras regiones, en otras regiones ya se tiene desarrollado. Acá acá en Latinoamérica principalmente conocemos NetBackup, pero poco a poco también vamos a integrarnos a esta nueva solución. ¿Ok? Pero por lo pronto sepan que hay otra solución que en algún punto se van a integrar. Como toda compra de empresas, tienden a fusionarse la solución, ¿no? Entonces, acá que tenemos los Cohesity Appliance, que ya lo hemos comentado. ¿Cuál es la ventaja? Es una implementación rápida, se gestiona con mucha facilidad, ¿no? De protección de datos, resistente a ransomware, ¿no? Y es prácticamente un llave en mano. Es decir, ya tienes el equipo listo para implementar y que empiece a funcionar, ¿no? A diferencia de un despliegue en el cual tienes que armar una arquitectura tradicional con más de uno, dos o tres eventos,
¿no? De almacenamiento por un lado, servidor de backup por otro lado, software de backup, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que es el NetBackup, el Cohesity NetBackup, que es el software de backup, ¿correcto? Porque también se puede implementar el software de backup en un servidor multipropósito, que es una arquitectura válida, pero que no tiene los features de seguridad que sí podríamos tener con los appliances, ¿correcto? Y esta es una solución Enterprise, pues tiene una compatibilidad con más de 1000 cargas de trabajo y más de 1000 destinos de almacenamiento. Luego tenemos lo que es Cohesity Data Protection, que es una extensión nativa en nube de backup, ¿no es cierto? Para ciertas cargas de trabajo que se van a la nube. Luego lo que es el Alta SaaS Protection, que básicamente es la gestión de la carga de trabajo en la nube de Cohesity, ¿no? Eso tipo un SaaS, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para proteger, por ejemplo, todo lo que es la familia M365, lo que es Google Workspace o Salesforce, ¿no? Básicamente ese es un nicho, ¿correcto? Luego tenemos lo que es, perdón, se me fue la presentación. El Recovery Wall, que es la última herramienta que les estaba mencionando, que es la gestión de almacenamiento secundario, ¿no? Es la, digamos, la bóveda segura que tiene Cohesity, ¿no? Y básicamente este es el portafolio que trabaja Cohesity para todo lo que es la protección de datos. Igual, al interno siempre la marca nos está dando información de las nuevas, digamos, características que va sacando y que va integrando. Por ejemplo, no sé si escucharon del Cohesity Helios, que es también la plataforma de visibilidad para entornos híbridos, que se está justamente integrando con lo que es el Cohesity AltaView. Entonces, siempre Cohesity está sacando productos y soluciones que ayudan a robustecer las soluciones de protección de datos, ¿no? Bueno, básicamente es todo lo que les quería comentar, enfocado en las soluciones de Cohesity. Espero que les haya servido como información de primera mano, y si tienen consultas en ese momento que nos lo vayan comentando, por ahí de repente algún comentario en alguna visita a clientes, ahí escucho sus comentarios. Acá tenemos dos preguntas de Sixto Flores. Si quieres te las digo para poder responderlas. A ver, por favor, Ricardo, ayúdame. La primera es, ¿cómo maneja el appliance la seguridad de red? Ok. Bueno, la playa, como lo mencionamos, a nivel de política de seguridad justamente cuenta con lo que es la seguridad de acceso, ¿no? El control de acceso a la red, ¿no es cierto? Como cualquier otra solución, lo que básicamente permite de manera preventiva es justamente el acceso no permitido a los usuarios que no se encuentran dentro de la parte de red permitida digamos, a las zonas inmutables, al equipo principalmente de las zonas de almacenamiento inmutable y toda la protección que se viene tanto on-premise como las cargas de trabajo que se tienen en nube. Perfecto, Jorge. La segunda pregunta de Sixto es, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre el Recovery Vault y Fort Knox? ¿Me puedes repetir? No te escuché bien la parte, por favor, Ricardo, ¿me repites? ¿Cuál es la diferencia entre el Recovery Vault y Fort Knox? Ah, ok, perfecto. Bueno, en realidad son soluciones similares, ¿ok? Pero ¿cuál es la principal diferencia? Es que Fornox es una solución tipo SaaS, ¿ok?
que protege copia de respaldo en entornos aislados, ¿ok? Y el otro es la bóveda segura. Como digo, son, digámoslo así, son muy similar, pero el Fortnox está enfocado en una solución tipo SaaS de bóveda segura, que inclusive se vende como un producto aparte, ¿ok? Perfecto, Jorge. Acá Irene Alcíbar también hizo una pregunta. Dice, para poder contar con capacidades como inmutabilidad y otras funcionalidades avanzadas de Cohesity AltaView, ¿es obligatorio adquirir el appliance o existen opciones como despliegues en el software o nube que también lo permitan? Mire, lo bueno de NetBackup es que con la compra del licenciamiento de la resolución on-premise de NetBackup, tú ya tienes características de inmutabilidad. En el caso de la nube, que es la consulta que nos hacen, ya viene con los features de inmutabilidad. O sea, no es que, digámoslo, una cosa o la otra, ¿no? Si tú ya tienes una appliance de backup, entonces ya tienes asegurado la inmutabilidad on-premise, ¿correcto? Y si quieres asegurar la inmutabilidad de la nube, tienes también que habilitarlo, pero ya viene de por sí. ¿Okay? O sea, no, una cosa no se depende de la otra. Perfecto, Jorge. Aquí una última pregunta que la hace Alexandra Flores. Dice si existe alguna solución en el portafolio de Cohesity para respaldo de estaciones de trabajo. Ok, sí, mira, bueno, actualmente como Cohesity no tenemos en roadmap una solución de protección para estaciones de trabajo. En el portafolio que era de Veritas antes, ¿no? Teníamos, nosotros los que han comercializado o visto Veritas, tenían una solución de DLO, ¿no? Que era básicamente para proteger estaciones de trabajo o workstation. En este caso no tenemos algo similar, sin embargo, la marca ha dado justamente esta coyuntura, nos ha dicho que posiblemente puedan poner en Roma, pero ahorita de momento no hay una solución como tal. Ahorita las cargas de trabajo que se están protegiendo no están enfocadas en ese tipo de soluciones. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Esas han sido las preguntas que tenían los asistentes. Ok, gracias Ricardo. Bueno, espero que la charla haya sido, haya cubierto sus expectativas. Igual, dejé mis datos al inicio de la presentación para que me puedan escribir. Cualquier consulta, estoy a su disposición para poder atender sus consultas, hacer reuniones, de repente ahondar más en algún detalle técnico o en alguna parte de seguridad. Recordemos que estas características, muchas de ellas son relativamente nuevas, un nivel de solución, algunas de ellas. Entonces siempre es bueno ahondar, ¿correcto? Entonces ahí me escriben, vamos coordinando para poder tratar de posicionar la solución. Me parece, Ricardo, que ahí vamos a hacer un sondeo. ¿Me comentas? Así es, tenemos un sondeo que es la pregunta que se ve en pantalla. Las vamos a dejar un minuto más y ahí finalizamos la webinar, Jorge. Ok, perfecto. Bueno, nada, yo quería agradecerles por el espacio que nos están brindando para poder hablar justamente de protección de datos y que mejoren Cohesity, que es la solución número 1 de protección de datos a nivel mundial. Así que igual les agradezco por el tiempo, espero que haya cubierto sus expectativas y para cualquier consulta tienen mis datos y estamos en contacto. Buenos días, hasta luego.